Gracias, señor general Óscar Naranjo, gracias por atendernos, muy buenos días. Julio, buenos días, un gusto saludarlos. Ay, general, antes de entrar al tema de fondo, es que aquí tuvimos un debate por cuenta de una molestia de algunos alcaldes por la juventud de los nuevos directores de la policía en principales ciudades del país. Y yo me atreví a poner su ejemplo y no quiero haber cometido una imprecisión. Tal vez uno de los comandantes de policía en Cali más recordados por sus éxitos en los momentos más difíciles de Cali fue usted. Cuando usted llegó, es que el alcalde de Cali está diciendo que él necesita un general, Cuando usted llegó como coronel a la policía de Cali y hizo lo que hizo, ¿cuántos años tenía y qué grado tenía? Julio, yo fui nombrado comandante en el grado de coronel con un año de antigüedad en ese grado. Realmente creo que haber sido probablemente uno de los comandantes de la Policía Metropolitana más jóvenes que ha tenido esa unidad. Y la verdad, la correlación, resultados, gestión, antigüedad no es necesaria para hacer una buena gestión, buen comando. Y yo lo que diría hoy, digamos, a los alcaldes del país, a los colombianos en general, pues es que el señor presidente, obrando, digamos, con las competencias, con la discrecionalidad que tiene, por ser el comandante y jefe de las fuerzas públicas en Colombia, pues ha producido un cambio para renovar los mandos, y eso lo que significa es que tengamos un poco de paciencia para que esos nuevos liderazgos empiecen a producir resultados. Y yo diría que más que invocar antigüedades, lo que hay es que rodear a esos nuevos mandos para ayudarles a cumplir su gestión, que tiene que ver con una necesidad imperativa en Colombia, es que por la seguridad debemos trabajar todos, no solamente la policía. Es decir, general, que usted fue comandante de la policía de Cali casi como coronel recluta y unos 4 años antes de ser general. Sí, así es. Después de Cali tuve que esperar por lo menos 4 años para ser general. Señor general, al tema de fondo, la pregunta es muy concreta. ¿Le gusta o no le gusta la propuesta del presidente Petro en materia de extradición, ya que usted es uno de los colombianos que más capturó extraditables en la historia? Bueno, la propuesta del presidente Petro se enmarca, digamos, en una competencia y una facultad discrecional que siempre ha tenido el Ejecutivo para aprobar o improbar extradiciones. Por lo tanto, no sería la primera vez que un gobierno recurre a la aplicación de esa facultad discrecional. Déjeme recordarle que ya en época del presidente Belisario Betancur, aún estando vigente el tratado, él negó solicitudes de extradición, la reactivó solamente después del asesinato del ministro Rodrigo Lara, que después, digamos, ha habido otros episodios en el gobierno del presidente Gaviria, que después, digamos, incluso con el presidente Uribe, hay un episodio que trae, digamos, de manera muy bien detallada el libro de María Elvira Samper, lanzado el día de ayer, cuando él, en respuesta a las FARC, les dice: si las FARC se compromete a adelantar un proceso de paz, yo no extradito a Trinidad, Simón Trinidad. Las FARC respondió negativamente a eso y él lo extraditó. Luego condicionó la extradición de los jefes paramilitares que se encontraban en Justicia y Paz, y solamente cuando probó que algunos de ellos seguían en actividades delictivas, resolvió extraditar a los 14 jefes paramilitares. Y luego, digamos, en el último proceso de negociación con las FARC, es evidente que pues la guerrilla de las FARC no iba a firmar un acuerdo de paz para que su dirigencia, muchos de ellos solicitaron extradición, terminaron pagando en una cárcel americana, y eso quedó consignado en el tratado, de tal manera que delitos anteriores a la firma del acuerdo que tuvieran que ver con extradiciones quedaban realmente proscritos. Entonces no es la primera vez, y lo que yo creo es que esa es una propuesta que tiene que ser desarrollada de manera más amplia. Julio, ya de manera concreta le digo, cuando uno revisa, digamos, la situación penitenciaria en Colombia, ¿qué me preocupa a mí? Que las cárceles que han dado muestras, digamos, de ser una verdadera fuente de corrupción, terminen convertidas con narcotraficantes
que se quedan en Colombia convertidas en centros de comando y control del narcotráfico. Una de las razones más valiosas por las cuales yo defendí la extradición en el pasado es que esa extradición rompía el vínculo de subordinación del extraditado con el resto de la organización y podía, por lo tanto, dar garantías para que la colaboración fuera plena sin riesgos de seguridad, por un lado, y por otro lado, para que ese extraditable en Colombia no terminara desde la cárcel de una manera, digamos, más tranquila, incluso con seguridad, asumiendo el control desde la cárcel. Sí, general, la discusión es si no se llega a un punto, como le hemos dicho acá permanentemente, que el lema aquel de preferimos una cárcel, una tumba en Colombia que una cárcel en los Estados Unidos está revaluado, porque cada día encontramos más negociaciones exitosas de narcotraficantes que acaban viviendo en los Estados Unidos con parte de su fortuna garantizada incluso. Y que en Colombia nos estemos quedando sin mucha parte de la verdad. Que usted también lo sabe, cuando se hacen esas extradiciones a los Estados Unidos tienen unas prioridades y las nuestras en nivel de conocimiento de cosas pasa a un segundo plano y eventualmente en el futuro hay alguna posibilidad. ¿No hay que cambiar algo? ¿No tiene lógica primero negociar en Colombia y como dice lo que ha dicho el presidente Petro es el que no negocie, ¿lo extraditamos? Félix, yo estoy convencido, digamos, que hay que introducir cambios a la aplicación de esa figura. Primero, en el reconocimiento de que la figura de la extradición es un mecanismo para avanzar en la lucha contra el crimen transnacional, y dado que el narcotráfico es un delito transnacional, hay que fortalecer esa figura, porque en solitario los colombianos no somos capaces de avanzar, digamos, en esa tarea para disminuir la violencia asociada a ese narcotráfico. Por otro lado, yo creo que lo que ha planteado el presidente en los términos que lo ha hecho es correcto. Él ha reconocido en primer lugar que aquí se trata de un tema que vincula de manera necesaria una conversación con los Estados Unidos, que por lo tanto no es una decisión, lo está pensando él así, de manera unilateral, excluyente, digamos, que pueda poner en peligro una larga historia de cooperación judicial con Estados Unidos. Y por otro lado, yo creo que aquí hay dos prioridades. Asegurar que los narcotraficantes extraditados colaboren en dos dimensiones. La dimensión que contribuye al desmonte en Colombia de la organización criminal, entregando nombres de colaboradores, nombres de autoridades que son sus cómplices, rutas de narcotráfico, laboratorios, bienes y activos. A veces, tengo que decir, esa información, dependiendo de los niveles de confianza, según quién represente en Colombia las autoridades, avanza o no avanza. Yo recuerdo que en mi época empezamos a avanzar de manera formidable con ese tipo de cooperación. Y dado que el país se encuentra en una fase de construcción de paz, donde la verdad es un pilar fundamental para que haya reparación, para que haya justicia, para que se vaya consolidando el principio de no repetición, creo que es muy importante que se asegure que la verdad, digamos, va a ser puesta siempre en todo caso de presente para que quien sea extraditado ofrezca esa verdad. Y esa verdad, digamos, habría que protegerla con unas garantías, y yo ahí es donde dudo, dónde se dan mayores garantías a la contribución de la verdad. Así que si es en Colombia o es en Estados Unidos. Cuando uno habla, digamos, o hablaba en mi época, ya al final de mi periodo 2012, con narcotraficantes que iban vía la extradición, ellos se sentían más cómodos y más seguros colaborando desde Estados Unidos que colaborando desde Colombia. Es decir, ofreciendo verdades del exterior. Creo que de lo que se trata es de montar los mecanismos y articular las dos políticas criminales, la de Estados Unidos y la de Colombia, para que la extradición sea, digamos, no sea un obstáculo a la verdad. Claro.
General, pero ¿usted no cree que anticipar esta política de paz total, estos posibles cambios al mecanismo de extradición sin que se hayan materializado, pueden ser un incentivo perverso para que los grupos narcotraficantes e ilegales empiecen a delinquir con mayor intensidad mientras llega ese momento y esa posible vía de negociación? Pues Lucas, yo a esa pregunta respondo de manera general para señalar que el señor presidente Petro tiene una gran capacidad inspiracional que en mi opinión no está siendo acompañada por el conjunto del gobierno para que esas ideas, esos giros, esos timonazos en los cuales, digamos, buena parte de los colombianos están de acuerdo, se materialicen de una manera mucho más sólida, estructurada por parte del equipo de gobierno. Me parece que hay una velocidad muy importante del presidente haciendo los cambios sobre los cuales, digamos, él fue elegido. Hay un electorado que reclama esos cambios y que lo eligió para que los hiciera. Pero por otro lado, hay una muy baja velocidad para que esas propuestas, esas iniciativas, estén acompañadas, digamos, por el resto del gobierno de manera más estructurada, con explicaciones más sólidas, más articuladas y más precisas. General, ¿considera usted que de pronto para un narco que eventualmente pudiera acogerse a esta negociación con el Estado colombiano, pues sí, resulta hasta más atractivo negociar con Colombia, porque así le pongan 3 años, 4 años de cárcel? Aquí en la cárcel podrá hacer lo que se le dé la gana, como lo hemos visto en muchos penales, y es que podrá tener trago a merced, celulares, internet, computadores, en fin, la gran vida que se dan los presos de los pabellones de alta seguridad en muchas de las cárceles en Colombia. Juan Pablo, por eso pues he dicho lo que acabo de mencionar, digamos. Yo creo que la capacidad discrecional del gobierno, una reorientación a la figura de la extradición para que la verdad aflore, para que haya colaboración plena, etcétera, es una señal positiva en mi opinión. Pero si esa política y esa decisión no está acompañada de manera integral por unos mecanismos que ofrezcan primero seguridad a esos individuos que se quedan en Colombia. Segundo, que ofrezca garantías de que no van a asumir el mando y control de la organización criminal desde la cárcel. Y tercero, que los procesos de corrupción no se van a aumentar, digamos, en función de su permanencia en Colombia. Pues es una idea que pues es válida y necesita, repito, de esa articulación mucho más allá de lo que supone hacer solamente el anuncio. Y por otro lado, creo que aquí hay un asunto de la mayor importancia, lo mencioné estos días, y es que la extradición condicionada es un instrumento muy poderoso de negociación o de presión para desescalar la violencia en Colombia en busca de la llamada paz total que el presidente se ha propuesto a los colombianos. Y por eso me parece que la extradición, digamos, es una moneda de alto valor para uno llevar al país a que desescale la violencia y para que se desmantelen rápidamente organizaciones criminales. Señor General Naranjo, gracias por su valiosa opinión y análisis de esta noticia del día. Aprovecho para desearle una muy buena mañana y fin de semana con su familia. Muy amable, general. Gracias, Julio, muy amables.